Hola. Bienvenidos al episodio número 19 de un podcast de verdad. Esta vez cambiamos un poco la dinámica y estoy yo dando la introducción. No sé ni qué voy a decir porque nunca lo había hecho. Roberto, ¿cómo estás? Hola Guti, qué bueno tenerte de vuelta con nosotros. Y Buena sí, onda. hoy quisimos variar la introducción allí con nuestro amigo Guti, que ya saliste de la parte de estar hablando solo inglés ahora que viajaste a los Sí, Estados. nunca me había dado cuenta de lo tanto que extrañaba el español, vos. ¿Sí? Qué grueso. O sea, sí hace falta escuchar la tonadita. Sí. Sí. ¿Cuánto tiempo estuviste allí en este evento de Coalición por el Evangelio? El evento duró 3 días, pero entre viajes y demás fueron, casi una semana. Yo sí quisiera preguntarte, Guti, ¿cómo te fue? Porque Sí, en los comentarios de el último episodio donde estuviste, el episodio 17, sí. en los comentarios alguien dijo, esperamos que nos cuente cómo le fue. ¿Cómo le fue y toda la onda? Ajá, así que el reporte de Guti de ¿es convención? Conferencia. La conferencia de Conferencia. Coalición por el Evangelio. Bueno, Coalición por el Evangelio es un movimiento que inició en los Estados Unidos, The Gospel Coalition, en el año 2007, si no estoy mal. No crean que me puse a investigar, puse atención en lo que contaron y toda la cuestión. Ah, muy bien. Y empezaron a hacer conferencias, conferencias que contuvieran predicación expositiva, Ujú. ¿verdad? No fijada en nombres necesariamente, vamos. Ajá. De hecho, en esta conferencia, los 3 nombres más reconocidos, digámoslo así, Ajá. eran Miguel Núñez, John Piper y David Platt. Y Claro. de 8 personas que predicaron, solo ellos 3 son así los más reconocidos, digámoslo de esa forma. Entonces no está centrado en la personalidad ni en la persona, que me encantó muchísimo eso. Realmente se centra mucho en la exposición de la palabra. Y la conferencia trataba de reflexiones desde el libro de Éxodo para los cristianos, cómo el libro de Éxodo nos conecta a nosotros con la historia de redención y cómo nos recuerda que estamos de paso por este mundo, por este desierto de Mm. cierta forma. Entonces estuvo fenomenal. Las 8 prédicas estuvieron buenas. Tuvieron también microeventos que eran pues conferencias ya con un tinte un poco más académico o más Ah, teológico práctico. ¿como Sí, talleres? como talleres, digamos. Yo tomé varios, dentro de esos un par que tenían que ver con cómo el mundo se convirtió en un mundo poscristiano y cómo los ministros deben y pueden equiparse para servir mejor en este mundo poscristiano. Y no pensando nada más en el mundo angloparlante, ya Latinoamérica de una u otra forma es Claro, poscristiana, ¿no? claro. Entonces estuvo fenomenal, no tengo queja alguna. Em, Cansado, sí, porque empezaba el día a las 8 de la mañana y terminaba a las 8 de la noche, digamos. Vos. Mm. Pero bueno, es a lo que iba, ¿verdad? Entonces, me apunté a ir precisamente por el trabajo ministerial que hago con Misioteca, que es Ujú. la capacitación de pastores y de líderes, y que precisamente les enseñamos a ver la historia bíblica como una sola historia, que trata de un solo tema Ajá. y que pues no es el hombre el que está en el centro de esa historia, ¿verdad? Entonces, súper interesante. Creo que aprendí bastante, reconfortado, retado en la fe también y retado en las prácticas para eh, comunicar mejor o enseñar mejor, ¿verdad? Ahora compartirle a nuestros amigos que están conectados con el podcast la buena noticia, algo que me estabas comentando que va a suceder con las conferencias que se recibieron por allá. Sí, van a subir las conferencias y me imagino que subtituladas al español. Van a subirlas, creo yo, a la página de Coalición por el Evangelio. No sé en qué fecha, pero sí las van a Claro. subir. Y otra buena noticia, que esta también la hicieron oficial en la conferencia. Ujú. Y me conmovió muchísimo, fíjate vos. De hecho, me volví anónimamente famoso Ah. porque estaba el stand de Coalición por el Evangelio, de Gospel Coalition. Entonces me acerqué, decía, share your shelf. O sea, algo así como comparte tu repisa, donde ponemos Ujú. los libros, ¿no? Ah, ya. Ajá. Em, y yo les pregunté, miren muchachos, ¿qué es esta onda? ¿Va? Entonces me dijeron, mira, estamos queriendo recolectar plata para traducir
comentarios bíblicos de primer orden, que obviamente casi siempre salen producidos en inglés. Ajá. No porque no haya mucho académico en Latinoamérica, sí lo hay, pero la mayor cantidad de producción es angloparlante, pues. Entonces, lo que queremos es traducir comentarios bíblicos de primer nivel para pastores de habla hispana. Oh. Gratis. Brother, yo me conmoví porque yo trabajo en eso, Claro, ¿vos? Y muchas claro. veces a mí los pastores y los líderes me preguntan, mira, hermano, ¿dónde puedo conseguir más para investigar, para prepararme mejor en mis sermones y toda la onda? Entonces se me quebró la voz y yo les dije, mucha, qué buena onda, yo trabajo en esto y todo el rollo. Pasaron un par de cuestiones y en la siguiente conferencia, pues se sube el presentador y dice, hermano, estamos recaudando tal cantidad, $60,000, que no es poca cosa. Ujú. Y ya vamos por la mitad, y qué bueno, y les voy a contar un testimonio. Un hermano de Guatemala se conmovió mucho. O sea, no dijeron el nombre, obviamente, ni nada, pues, pero... Pero por vos eso te digo, paraste y dijiste, yo soy... No, No, es pero cierto, por eso te digo famosamente, anónimo... ¿Cómo es? ¿Cómo fue que dije? Anónimamente famoso. Eso. Entonces es una muy buena noticia también para los pastores y líderes que nos siguen y para cualquier persona que estudie. Me imagino que, pues no sé cuándo, porque no trabajo yo con Coalición por el Evangelio, Ajá. pero me imagino que próximamente ya estará teniéndose el acceso a esos materiales en línea totalmente gratis. Excelente. Bueno, Guti, la verdad es que muy contentos de que puedas haber participado de esta actividad. Expectantes cuando eso suceda, también en este podcast vamos a compartir con ustedes cuando ya estén estas conferencias colocadas en las redes sociales. Nos vamos a unir a la comunicación de esto porque creo que es muy importante para nuestra edificación, para nuestro crecimiento espiritual, y oremos para que Coalición por el Evangelio llegue a esta meta. No sé si alcanzaron la meta ahí en la conferencia. En el segundo día ¿De veras? se llegó a la meta y esto fue lo grueso. Eso desbloqueaba otro nivel, babos, Ajá. que era en el idioma árabe. Oh. Brother, y cuando pasó el chavo de Coalición por el Evangelio Árabe, Ujú. estaba contando que ellos no son países musulmanes mayormente, Claro, vamos, claro. que ellos no tienen, o sea, nosotros todavía tenemos traducciones recientes, vamos. Ellos dicen que los comentarios que tienen son de la época de las misiones, pues de principios de 1900, vamos. Wow. Entonces ya los empezaron a traducir también al árabe y creo que llegaron, o sea, la meta se llegó en esos días. Una onda así, un testimonio lindo de la generosidad cristiana. ¿Cómo Vamos. cuántas personas asistieron a esta conferencia? Aproximadamente 5,000. Wow. Wow, una buena cantidad de personas, obviamente de todo el mundo, y qué bueno que ahí estuvo representado Guatemala Sí. y otros guatemaltecos que también asistieron a la Sí. actividad. Mario Estrada, un amigo en común. Ujú. Ana Ávila, que estuvo con nosotros en el podcast. Ella no es guatemalteca, pero es guatemalteca Pero honoraria. Exactamente, la nombramos guatemalteca honoraria. Tiene su EPI, de hecho. Su Sí. EPI de residente. Y que nació en Villanueva. Nació en Villanueva. Y pues sí, no sé si hubo más latinoamericanos, entre 5,000 personas, está difícil conectarte con todos. Me encontré, de hecho, bueno, ahí lo platicamos después, a Steven Morales, que creo que lo conoces. Sí. Está trabajando con el Ministerio Radical de David Platt. Ah, A su esposa Gaby, o sea, sí había, y una niña que se llama Ashley, creo yo, que también trabaja en este ministerio, guatemalteco los tres. Entonces, saludo para ellos, porque pues sí, ahí andaban. ok. Una última pregunta, como que aquí nos estamos encontrando con Guti, no crean que ya platicamos un montón. Steven está viviendo en Guate, ¿verdad? Es correcto. Ok, era la última pregunta que teníamos que hacerle a Guti de su viaje por los Estados Unidos en Indianápolis para participar de la convención de Coalición por el Evangelio. Coalición por el Evangelio. Muy bien, nosotros en este episodio, yo quiero aprovechar también para decir que esta semana, mientras estamos grabando este podcast, esta semana celebramos el 3er aniversario de www.shock.fm. Y esta radio en línea que está enfocada en alcanzar a la juventud, pero hacer también conexiones generacionales. Y la verdad es que estamos muy contentos de lo que hemos visto durante estos 3 años. Y pues quería mencionarlo acá en un podcast de verdad, que Shock.fm es otro de los proyectos de voluntariado en los que estamos involucrados y damos gracias a Dios por lo que Él permite hacer a través de este ministerio.
Este episodio va a marcar una pausa un tanto larga acerca del tema de los convertidos. Vamos a tener otros temas entre este episodio y un futuro donde lo vamos a retomar. Primero porque no queremos parecer cansones con el tema. Creo que hemos hablado y hemos llevado a nuestros amigos a reflexionar acerca de lo que es una verdadera conversión. Y cuando decimos verdadera conversión es a la luz de la palabra de Dios. No estamos hablando de ideas de alguien, sino lo que la Biblia nos muestra en relación a la conversión. Hemos hablado de ello en 3 episodios anteriores. Este sería el 4 y entonces le vamos a dar un descanso. Antes de entrar a nuestro tema de hoy vamos a tenerlo bien sencillo. Vamos a conocer cómo reconocemos a un falso convertido y qué es lo que dice el Nuevo Testamento en relación a lo que es un verdadero convertido. Pero no sé si querés establecer una base tal vez de lo que hemos hablado o algo que haya en tu corazón en relación al tema, como para que quede ahí cimentado en el corazón de nuestros amigos. Sí, hemos estado hablando de la conversión, qué es la conversión, de qué se trata la conversión, de qué no se trata la conversión. No se trata de portarse bien y ser buena onda. Ajá. Se trata realmente de estar conscientes de por qué fuimos salvos, para qué fuimos salvos, de qué fuimos salvos y el propósito último de la salvación, que es darle gloria a Dios. Que prácticamente habría que encerrarlo en una frase: la necesidad que nosotros tenemos de Dios. Claro, totalmente. Eso por un lado, ¿verdad? Luego, que cada creyente pasa a formar parte de un pueblo que es el pueblo de Dios. Que cada creyente tiene una nueva nacionalidad, digamos, de esa forma, ¿no? Que es, bueno, de hecho la Biblia lo dice así: nuestra ciudadanía está en los lugares celestiales, de donde también esperamos al Señor, que transformará nuestro cuerpo en semejanza a la gloria suya y todo esto, ¿no? Entonces eso también, para refrescar y recordar de qué habíamos estado hablando en cuanto a la conversión. Y de aquella famosa conversación entre Jesús y Nicodemo, la famosa expresión: os es necesario nacer de nuevo. Sí. O sea, el cristianismo habla de un nuevo nacimiento, no de un cambio de hábitos, no de un estilo de vida. Habla acerca de un nuevo nacimiento. Literalmente, estamos muertos y tenemos vida, una nueva vida en nuestro Dios. Así es. Hoy vamos a hablar entonces de cómo describe el Nuevo Testamento a un verdadero creyente, pero empecemos recordando o enlistando cómo reconocemos a un falso convertido. Generalmente es alguien que le entusiasma hablar acerca del cielo, pero le aburren los creyentes y la iglesia local. Qué interesante eso, ¿verdad? Porque para un creyente el hecho de hablar de la iglesia es hablar de algo emocionante, porque aunque somos humanos y aunque es algo complicado, sabemos que son nuestra familia, nuestros hermanos y nuestras hermanas. Así es. Y que curiosamente, de un tiempo para acá, pues existen muchos de estos, ¿no? Simpatizantes, les llamo yo, que te dicen: sí, Jesús es Dios y toda la cuestión, pero ¿te congregas? No. ¿Pero por qué no te congregas, vamos? O sea, si sos creyente, si amás a Dios y toda la cuestión, o decís que amás a Dios, ¿por qué no te congregas? ¿Por qué no perteneces a una iglesia local? Y es bien interesante, hay un montón de respuestas, no pretendo darle respuesta aquí, claro, ¿verdad? Hay un montón de razones y toda la cuestión, pero sí realmente te das cuenta cuando alguien es simpatizante, pero no se congrega. Y esto es lo que dice aquí el autor, ¿no? Un falso convertido, quizá. Claro. O sin el quizá, ¿no? Porque no puedes decir que amas a Dios a quien no ves y no amas a tu hermano a quien sí ves. ¿Y cómo vas a poner en práctica el amor al prójimo de primera mano? Porque, a ver, el amor al prójimo como idea abstracta es muy bonito, ¿no? Amar al prójimo es amar a todo mundo. Ok, sí. Y en términos generales, sí. Pero en términos específicos, el amor al prójimo, el primer lugar donde lo practicas es en la iglesia local. Claro. No hay de otra. Entonces, es difícil conciliar la idea de que soy un cristiano nacido de nuevo, un creyente verdadero, un convertido verdadero, si me entusiasma toda la idea de la vida eterna, de la bondad de Dios y todo esto abstracto, pero a la hora de aterrizarlo en algo concreto como el amor a mi prójimo hermano de la misma iglesia local,
pues no lo demuestro ahora o no lo vivo. Antes de que algunos de nuestros amigos estén ya encendiendo la hoguera donde nos van a quemar, quédense con nosotros porque luego vamos a establecer a través de la palabra de Dios por qué esto que acabamos de decir es un fruto o una evidencia de que una persona es, tal vez se oye fuerte la expresión, un falso convertido o, como dijo Guti, un simpatizante, ¿verdad? O sea, sos un buen fan del cristianismo, pero realmente no te has convertido al evangelio. Y entonces puede ser que seas de los que habla acerca de sí, la eternidad, el cielo, allá vamos a estar con Dios. Pero yo aquí en esta tierra no quiero saber nada de los cristianos, no quiero saber nada de la iglesia, mucho menos de tener algún tipo de relación, porque La gran aburrida que ese compadre se llegaría entonces a dar al cielo, que va a estar lleno de cristianos, ¿dos? cabal. Va, y deja eso, porque otra característica que está muy conectada con este tema es que un simpatizante o un falso convertido piensa que estar en el cielo va a ser algo maravilloso, algo muy especial, independientemente si Dios está allí o no. O sea, es increíble cómo podemos hablar del cielo y no tomarnos el tiempo de imaginarnos que allí va a estar Dios. Sí. O sea, aparte de nuestros hermanos, como lo que estás mencionando, o sea, otros creyentes que están en el cielo, pero también Dios va a estar ahí, pero a veces solo se habla del cielo y de lo que viene sin tomar en cuenta a Dios. Sí, y es bien interesante. Los cielos nuevos y la tierra nueva implican dos cosas. Ajá. Gente de toda lengua, tribu y nación junta, pero alrededor del trono de Dios, alabándolo por la eternidad. Entonces no es nada más esta idea abstracta del cielo, como sea que se conciba, ¿no? La nubecita o lo que fuera, Ajá. que bíblicamente no es eso. Pero sí la eternidad va a implicar a gente de toda lengua, tribu y nación adorando eternamente a Dios. Con Dios, en medio de los suyos. Literalmente Dios es el centro de todo. Literalmente, va a estar en el centro de los suyos. Exactamente. Que están formados por gente de toda lengua, tribu y nación. Pero es increíble cómo uno puede venir y simplemente pensar en la vida eterna y lo lindo que va a ser la eternidad sin pensar que Dios va a estar allí y nuestros hermanos en la fe. La idea esta del cielo así es bien impersonal, vamos. Ajá. Es súper impersonal porque partamos de que Dios es una persona. Bueno, Dios en tres personas, dice, ¿no? Exactamente. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces es bien impersonal esta idea del cielo. Sí, pero ¿qué va a ser el cielo? ¿Qué es la vida eterna? ¿Qué es la eternidad? ¿Quién va a estar en la eternidad? ¿Qué vamos a hacer con respecto a ese alguien en la eternidad? Así que un fan del evangelio puede ser una persona que le gusta hablar del cielo, pero no quiere tener ninguna relación ni con la iglesia local ni con otros creyentes. Un fruto o una señal que evidencia que una persona solo es un simpatizante del cristianismo es cuando habla de la eternidad, pero no está pensando en Dios, ni siquiera piensa si Dios está allí o no está. Otra evidencia de que una persona es un simpatizante, un fan del evangelio, pero no un convertido, es alguien que le gusta a Jesús. O sea, Jesús es buena onda. Jesús cae bien. Claro. Bueno, el Jesús que él se imagina, ¿no? Exactamente, pero que no se compromete con el resto del paquete, que básicamente tiene que ver con la obediencia, con ser santo, con ser discípulo, con sufrir, con muchísimas palabras que no le gustan. O sea, Jesús me gusta, pero todo este paquete que incluye ser cristiano y que a cada rato me lo recuerdan, no, eso es algo que yo decido no seguir. Entonces, creo yo que sigo al evangelio, pero realmente no está siguiendo el verdadero evangelio. Sí, y es triste, realmente es triste, ¿no? Me recuerdo el encuentro que tiene Jesús con alguien, no recuerdo ahorita exactamente el pasaje, estoy tratando de, bueno, pero la cosa es que viene y se acerca y Jesús le hace una pregunta, él se la responde y entonces Jesús le dice, no estás lejos del reino de los cielos. Ajá. Pero no estar lejos del reino de los cielos no significa estar en el reino de los cielos. Wow. Y va mucho de la mano con esto, porque hoy en día vas a encontrar a mucha gente, bueno, que de plano sí no quiere nada con Jesús ni con nada, pero luego va a estar el otro grupo, que es el grupo que simpatiza, los fanboys de Jesús, vamos.
Fanboys. Dijimos fanboys, no bad boys. Bad boys es otro. Es otra cosa. Es otro grupo. Entonces van a estar este grupo que te va a decir, no, Jesús es un gran maestro. Ajá. O Jesús es un gran ejemplo a seguir. Y eso es verdad de cierta forma, ¿no? Claro. Pero no es nada más eso. O sea, Jesús es Dios y Señor. Y si es Señor, tiene absoluto derecho y prerrogativa de exigir obediencia, de exigir santidad, de exigir todas estas cosas que mencionabas, de exigir que hagamos discípulos. De hecho, cuando Jesús asciende a los cielos, les dice a los discípulos, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Y porque tengo toda autoridad en el cielo y en la tierra, les ordeno a ustedes que vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Entonces, ese Jesús, Señor, ya no gusta mucho. Claro. Ese ya no es así como no, cuando lo vemos desde esa perspectiva, desde ese punto, ya no gusta tanto, ¿verdad? El Jesús buena onda, el Jesús que es un ejemplo moral a seguir, el Jesús que sale jugando con los niños y todo eso sí me cae muy bien. Pero claro. El Señor Jesús, ese no tanto. En otras palabras, cuando somos selectivos en aquellos atributos o características de Jesús que nos gustan y las que no nos gustan tanto, entonces las hacemos a un lado. Por alguna razón yo sé que es un tema clásico que ya ha pasado tal vez digamos de su tiempo de lanzamiento y todo, pero es la famosa canción Jesús verbo no sustantivo de Arjona, cuando le dice Jesús quédate en el cielo, ¿verdad? No bajes aquí a la tierra, ¿verdad? O sea, y sé que odias el protocolo, hermano mío. Sí. O sea, ¿cómo es cuando le dice también, oh Jesús, aquí entre amigos, sé que bautízame, tú Jesús, ¿verdad? Aquí entre amigos, sí. Aquí entre, o sea, ese tipo de Jesús que yo le digo lo que tiene que hacer. O no hacer. Ajá, o no hacer y que se parece tanto a mí, ¿verdad? O sea, que lo convierto en una especie de versión divina de mí mismo. Ahí estamos hablando de otro Jesús y un Jesús a medias. Y entonces una característica de alguien que no ha tenido una verdadera conversión es una persona que no quiere ser discípulo, no quiere pasar por la prueba, le cuesta pensar en que tiene que obedecer, ese tema de la santidad no va con él y esa es una característica más. Así es. Hay otra característica que es el que no conoce. El fan, el simpatizante, el no convertido o el falso convertido, no conoce la diferencia entre lo que es obedecer motivado por el amor y la diferencia entre ser un legalista. Sí, y es bien interesante porque es una línea súper delgada que a veces no podemos ver y obviamos o se puede obviar muy fácilmente. De hecho, en los profetas va a haber un par de veces. Un par, hablando en sentido figurado, pues son más de una o más de dos, en donde el Señor le va a decir al pueblo de Israel, ustedes están haciendo sus sacrificios rituales. Ajá. ¿Pero creen ustedes que lo que me interesa, o a mí me interesa son sus sacrificios? No, sus sacrificios no me interesan. Lo que me interesa es que ustedes amen a su prójimo, amen a Dios. No quiero sus ofrendas, ni sus sacrificios, sino quiero su obediencia. Y ahí está el asunto. En estas ocasiones en que Dios les llama la atención a los del pueblo de Israel, entenderíamos que estaban cumpliendo con lo que tenían que hacer, es decir, estaban cumpliendo con lo que la ley requería, lo que la ley demandaba, que era hacer sacrificios, presentar ofrendas y todo. Hubo otras ocasiones en que ni eso cumplían, pero bueno, esa es otra historia. El asunto es que estaban cumpliendo con lo que se requería. Es decir, yo ya cumplí. Claro. Yo presenté mis ofrendas, yo presenté mis sacrificios. Eso es ser un legalista. Eso es ser legalista, totalmente. No lo estás haciendo por obediencia. Y la obediencia se va a traducir, o el amor se va a traducir en obediencia. Si ustedes me aman, van a obedecer mis mandamientos, dijo el Señor Jesús. Entonces, cumplir el asunto y los profetas nos confrontan a nosotros también. Claro. Nos dicen lo mismo. ¿Ustedes creen que se trata de cumplir con A, B, C y D y con eso Dios va a estar contento y toda la cuestión? Y la respuesta es no. Dios está complacido por Cristo en nosotros y nosotros en Cristo. No porque seamos legalistas y cumplamos con este set de estándares o de reglas que hay que cumplir, valga la redundancia. Claro.
Entonces, esta es otra característica de alguien que no ha tenido una verdadera conversión, un verdadero encuentro personal con Cristo. Ya estamos acercándonos a ir a la Biblia y ver lo que la palabra de Dios en el Nuevo Testamento habla acerca de características de un verdadero convertido, de una persona que ha decidido ser un discípulo de Jesús. Pero todavía tenemos un par de cosas que decir de los que son fans del Evangelio, que solo son seguidores, simpatizantes del Evangelio. Porque a una persona que todavía no ha tenido un encuentro con Cristo, no ha sido convertida, no ha tenido un nuevo nacimiento, le molestan mucho y le molestan más los pecados de los demás que los pecados propios. En otras palabras, es más fácil ver la paja en el ojo ajeno que la viga en el propio. Justamente eso estuvieron predicando en la iglesia local este domingo y fue súper confrontante y retador, desafiante la exposición de la palabra, porque muchas veces caemos en eso y quizás sin darnos cuenta, pero somos hipócritas y de hecho el Señor le llama hipócrita a quien juzga de esta manera, a quien juzga bajo sus propios estándares y bajo sus propios criterios, como que si uno mismo tuviera la prerrogativa de definir qué es lo que le agrada a Dios y qué es lo que no le agrada a Dios, pasándose por el arco del triunfo, lo que Dios ya ha dicho que le agrada y no le agrada. Entonces, Claro. La hipocresía va a tener que ver no con juzgar, porque sí tenemos que juzgar un montón de cosas, tenemos que juzgar enseñanzas, tenemos que juzgar actitudes o demás, pero en cuanto a condenar y emitir una sentencia, es a lo que se opone esta alusión bíblica de juzgar con justo juicio y ver la paja en el ojo ajeno sin sacar la viga primero del propio. Entonces, es bien interesante porque muchas veces hay una especie de fariseísmo ahí detrás de esta cuestión de quiero sonar más santo que los demás. Si vos no cumplís los estándares que yo estoy poniendo, entonces me molestan tus pecados. Sin ver los propios, claro. Claro. O ese famoso, y perdón porque es tu profesión, ese famoso abogadito interno, Sí. que digamos cuando yo me Todos confundo, tenemos uno. todos tenemos uno, que es el que viene y cuando pecas, Sí. viene y te dice, bueno, pero es que sos pues no humano. no pues. sos tan malo como aquel. Vamos. Ajá. Sí, Sí, claro. y en cambio sí nos vamos con todo cuando vemos que otra persona comete un pecado y falla en su caminar con Cristo. Y es bien interesante porque ese abogado interno, ese pequeño abogado interno es un mediocre. No gana una. En comparación del abogado que tenemos para con el Padre, que es Jesucristo el justo. Entonces, ya cuando lo ponemos en esa perspectiva, ninguna forma en la que yo me trate de justificar va a ser suficiente, jamás, nunca. Porque no voy a hacer las veces del abogado perfecto que está delante del Padre intercediendo por mí y tomando en sus manos mi causa. Lo cual me lleva otra vez al asunto de juzgar a otros de una manera hipócrita. Como que si yo no fuera pecador, ¿verdad? Como que si yo no fuera igual de necesitado de un abogado. Y no mi abogado personal, un abogado que tengo delante del Padre. Como se darán cuenta, cada una de estas características que hemos estado mencionando, lo que muestran es a personas que tomamos, porque yo pienso que en algún momento hasta nosotros mismos hemos estado en una etapa como estas en las que todavía no hemos llegado a un punto de encuentro con Dios. Tal vez hemos estado en la iglesia desde niños, pero no hemos tenido ese encuentro con Él, esa conversión, ese nuevo nacimiento, y de repente hemos tenido este tipo de actitudes donde elegimos lo que nos conviene, lo que nos gusta, y desechamos aquello que no nos gusta del Evangelio y de seguir a Jesús. Pero automáticamente yo empiezo a crear mi propia versión de Dios y de lo que la palabra de Dios tiene que decir. Yo me estoy alejando de estar en el Evangelio que está en la palabra de Dios. Hay dos palabras que en manos de un no convertido o un falso convertido o un simpatizante
también suenan diferentes. Las palabras son gracia y el tener un alto concepto de nuestro propio bienestar, porque esa es tal vez la última característica que deseamos mencionar hoy de las que hemos dicho que son como características que nos ayudan a reconocer a un falso convertido. El que tiene un concepto pobre de la gracia, pero al mismo tiempo tiene un alto concepto de su propio bienestar. ¿Cómo lo ves? No, súper fuerte. Eso es... estaba pensando justamente en lo complicado que es esto de ser cegado por la propia autojustificación y de tener un alto concepto propio. Ajá. Que va de la mano con lo que estábamos hablando antes, ¿no? La gracia funciona en mi medida, o dispenso la gracia de acuerdo a lo que a mí me parece que es digno de gracia, ¿no? Ajá. Imagínate que Dios hubiera hecho lo mismo con nosotros, o sea, estaríamos condenados todos, porque Dios dispensó gracia sin medida, vamos, al enviar a su Hijo a morir por nosotros. Uh-huh. Lo cual nos debería llevar al verdadero convertido, lo debería llevar a extender gracia porque gracia recibió. Claro. Den de gracia lo que gracia han recibido. Ajá. Y esto es bien interesante, tiene mucho que ver con esta idea abstracta, bueno, toda idea es abstracta, ¿no? De un cristianismo consumista, y creo que lo estabas mencionando hace un ratito. Yo viví por 2 años en Monterrey, Nuevo León, México, y había un restaurante, todavía un restaurante que se llama Josefino's Pizza, ¿vos? Y Josefino's Pizza era genial porque era buffet, ¿vos? Oh. Entonces vos pagabas cierta cantidad y podías pues comer. All you can eat. All you can eat, ¿vos? Y muchas veces el cristianismo se ve de esa forma. Esto sí me gusta, esto no me gusta. No quiero ensalada porque no, o sea, y no podemos actuar de esa forma. No podemos andar dispensando gracia a criterio personal. Sí, este concepto alto que tengo de mí mismo, porque generalmente siempre voy a tener un concepto súper elevado de mí mismo y de los demás como no merecedores de gracia. Perfecto. Yo creo que hemos llegado entonces a un punto donde ya hemos visto estas características fáciles para reconocer a un falso convertido o a un simpatizante del cristianismo, como le querrás llamar. Pero ahora vamos a tomar un momento. La verdad es que estaba recordando que en nuestros comentarios la palabra de Dios fluye, pero no nos hemos detenido en ninguno de estos episodios a hacer una meditación especial o enfocarnos en algunos pasajes de la Escritura. Hoy vamos a leer Primera de Juan. Nos vamos a enfocar en la primera carta del apóstol Juan, esta carta que fue dirigida a judíos que estaban teniendo algún tipo de problema con otros judíos que les estaban enseñando que Jesús no era el Mesías, no era quien había dicho que era. Y Juan tiene que tratar con algunos problemas que se están dando dentro de la iglesia. Entonces hoy vamos a leer 2 pasajes de la Escritura. Primera de Juan, capítulo 1, versículos del 6 al 10 y Primera de Juan, capítulo 5, versículos 1 al 3. Y los voy a leer en la Nueva Biblia de las Américas. Primera de Juan, capítulo 1, versículos 6 al 10, dice de la siguiente manera. Veamos, aquí está. Si decimos que tenemos comunión con Él, pero andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en la luz como Él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros. Y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, lo hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Leí en Primera de Juan, capítulo 1, versículos del 6 al 10. Y ahora nos movemos al capítulo número 5 y leo de los versículos del 1 al 3. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Todo aquel que ama al Padre, ama al que ha nacido de Él. En esto sabemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Porque este es el amor de Dios,
que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son difíciles. Basados en estos dos pasajes de la Escritura, ahora Guti y yo nos vamos a enfocar en encontrar allí, a través de estos versículos, cómo describe el Nuevo Testamento a un verdadero creyente. Según Primera de Juan, el verdadero creyente es alguien que, número uno, ama a sus hermanos creyentes y a la iglesia local porque ama a Dios. Les repito, Primera de Juan 5:1. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Todo aquel que ama al Padre, ama al que ha nacido de Él. Ahí está hablando obviamente acerca de nuestros hermanos creyentes y alrededor del mundo, si querés, y también a la iglesia local. En esto conocerá el mundo que ustedes son mis discípulos, dijo el Señor Jesús, en que se amen los unos a los otros. Y otra vez, la iglesia local es el lugar primario. No estoy diciendo que no hay que amar a los demás, pero para eso tenemos textos específicos. Amen a sus enemigos, oren por los que les hacen mal, etcétera, etcétera. Ajá. Esta idea de amar la iglesia local tiene que ver directamente con amar a Dios. Es decir, no podemos decir otra vez que amamos a Dios a quien no hemos visto si no amamos a nuestros hermanos a quienes sí vemos. Y ahora, la pregunta del millón, ¿en dónde los vemos? Claro. En la reunión, en la asamblea de creyentes, que es pues obviamente la iglesia local. Así que un verdadero creyente, de acuerdo a lo que vemos en la Escritura, pero ahora enfocados en Primera de Juan, capítulo 5, versículo 1, es que ama a sus hermanos creyentes en todo el mundo, ama a la iglesia local. ¿Por qué? Y esto es muy importante, porque ama a Dios. Hay un error ahí y ahora vale la pena que yo lo recuerde. O sea, nosotros amamos a los demás porque amamos a Dios. El primer mandamiento es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Lamentablemente, lo que yo veo que sucede con muchas personas que piensan que son creyentes es que dicen: yo la verdad es que yo quiero mostrar mi amor a las demás personas y de esta manera mostrar mi amor a Dios. Pero la dinámica es al revés. Yo amo a Dios y por ese amor que tengo por Dios, amo a mi prójimo, porque Él es la fuente de amor. No soy yo la fuente de amor, ¿no? Yo no tengo esa capacidad pero si amo a Dios con todas estas características que habla el primer mandamiento, yo voy a estar disponible para amar a otras personas, especialmente a mis hermanos en la fe. Sí, ese amor verdadero, ¿no? Ese amor no egoísta, que va a implicar servicio, que va a implicar incluso el uso de los dones para edificación de mis hermanos. Entonces, es bien interesante lo que mencionas, porque es como que se retroalimenta el círculo virtuoso ¿no? Amo a Dios, amo a mis hermanos, amo a Dios, amo a mis hermanos, pero no puedo decir que amo a Dios si no amo a mis hermanos. Ahí se regresa la cosa, ¿no? Exactamente. Algo no está bien si yo soy de los que dice: no, yo amo a Dios, yo todo mi amor a Dios y mi entrega a Dios, pero no me ponga con otros cristianos porque a mí eso sí me cae mal o a mí la gente me cae mal. Hay un problema Yo ahí. no voy a la iglesia porque está llena de ladrones, mentirosos y de hipócritas. Bueno, siempre hay un lugar para alguien más, vamos. Claro. Y te puedes meter en cualquiera de esos tres grupos. Muy bien. La segunda característica, de acuerdo a lo que acabamos de leer en Primera de Juan, es que desea tener comunión con Dios y no solo ser feliz en el cielo. Y en el capítulo 1, versículos 6 y 7, también en este pasaje del versículo 1, el que dice que todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al Padre ama al que es nacido de Él. Aquí habla de ese deseo de tener comunión con Dios, el que ama al Padre. Y el capítulo número 1, versículos 6 y 7, también hace referencia a ese anhelo de tener comunión con nuestro Dios. Capítulo 1, versículos 6 y 7, que dice: si decimos que tenemos comunión con Él,
con Dios. Dios. Pero andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en la luz, como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Así es. DC Talk tenía una canción basada en ese pasaje, ¿no? Que I wanna be in the light because you are in the light. Que yo quiero estar en la luz o quiero andar en la luz, así como tú estás en la luz, exactamente basado en eso, ¿no? Y tiene que ver con este deseo de estar para siempre con el Señor, estar en la luz, pero de este lado de la eternidad esa luz nunca va a ser plena. Ese día va a llegar, el día que estemos, como dice el libro de Apocalipsis, en ese lugar con Él en medio de nosotros, donde ya no va a ser necesaria la luz del sol, porque su solo brillo va a ser suficiente para iluminarnos a todos. Qué interesante eso. ¿Cómo no puedes querer eso, brother? O sea, claro, y a veces nosotros, otra vez voy a incluir porque a veces puede ser que nosotros los que en este momento ya podemos decir con seguridad, yo soy un hijo de Dios, soy una persona que se ha arrepentido de sus pecados y ha decidido colocarse bajo la autoridad de Dios. En algún momento de nuestra vida hemos tratado de vivir en esta tierra como se nos da la gana y esperar vivir una eternidad en el cielo. Pero lo que Primera de Juan está diciendo es que el anhelo de alguien que quiere realmente tener una amistad con Dios en esta tierra, aquí en esta tierra, desea tener comunión con Dios. Y esta palabra comunión, esta palabra koinonía, que es la que aparece acá, habla de ese compañerismo, habla de esa amistad, habla de eso tan rico que hay en la relación que podemos disfrutar entre seres humanos, la podemos disfrutar mucho más con nuestro Dios en esta tierra y no solo pensar que en el cielo vamos a tener felicidad. Así es. El punto número 3 es que un seguidor de Jesús, una persona convertida, de acuerdo a lo que acabamos de leer, es alguien que comprende que seguir a Jesús significa ser su discípulo. No es posible ser seguidor de Jesús si no te pareces a Jesús. Y es otra vez volver a la referencia bíblica, donde dice: el mundo va a conocer que ustedes son mis discípulos en que se amen los unos a los otros. Siempre está esta idea de unos a otros, es decir, comunidad de creyentes. Y está otra vez la idea del amor. No podemos decir que somos discípulos de Jesús si no mostramos el amor que tenemos unos por otros. De hecho, es ese distintivo el que va a hacer que el mundo se dé cuenta que somos discípulos del Señor. Están íntimamente ligados. Es imposible mostrarle al mundo que soy discípulo de Jesús si no amo a mis hermanos, si no amo a la iglesia local. Es lo que dice la Biblia. Y es súper interesante porque muchas veces se quieren buscar subterfugios para ver de qué manera le juego la vuelta al asunto, ¿no? Esto sí, esto no. Otra vez volvemos a lo del buffet, pero el verdadero creyente, el verdadero convertido es discípulo de Jesús, muestra que es discípulo de Jesús en los términos de Jesús. Este pasaje de Primera de Juan capítulo 1, versículo 6 es muy, muy fuerte porque dice: si decimos que tenemos comunión con Él, pero andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. O sea, si yo digo, yo tengo una comunión con Dios, tengo una relación con Él, pero vivo mi vida como a mí se me da la gana, en mis propios términos, dice la palabra es: soy un mentiroso. O sea, realmente no tengo comunión con Dios porque no se está dando el fruto de esa relación con Dios. Y no solo dice mentimos, sino lo recalca diciendo: y no practicamos la verdad. O sea, qué fuerte esta expresión, porque un verdadero convertido es alguien que comprende que seguir a Jesús significa ser su discípulo, tener una relación con Él y vivir la vida en sus términos, de acuerdo a lo que a Él le agrada. Así es. Siguiente, obedece a Dios porque le ama. Es que, mira, me gusta mucho decir, es tan obvio que lo obviamos.
lo pasamos por alto, ¿no? Lo damos por sentado. Ah, sí, o sea, yo he crecido en la iglesia o yo he sido cristiano por X cantidad de años y todo. Entonces, asumo que por eso yo obedezco a Dios. Y que le obedezco porque le amo. Y realmente eso es lo que deberíamos buscar, pero tenemos que estarnos evaluando constantemente si realmente lo estamos haciendo. Esto no es nada más algo que hice hace 10, hace 15, hace 5 años, hace 3 años, lo que fuera, sino que tengo que estar evaluando constantemente si estoy obedeciendo a Dios y por qué estoy obedeciendo. Claro, porque en cualquier momento podemos desviarnos de ese objetivo principal. Caer en lo que decíamos en el bloquecito anterior, ¿no? En el legalismo. Aparentemente estoy obedeciendo, pero no lo estoy haciendo porque amo. Lo estoy haciendo porque es lo que hay que hacer. Va, dígame lo que hay que hacer y eso hago, pues. A mí me llama la atención lo que dice el versículo 2 del capítulo 5, que dice, en esto sabemos que amamos a los hijos de Dios. Cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Qué interesantísimo esto. En esto sabemos que amamos a los hijos de Dios. En esto sabemos que amamos a nuestro prójimo. Cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Porque guardamos sus mandamientos. Porque este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son difíciles. Y no son difíciles cuando tenemos esa relación con Dios y esa relación de amor a Dios. Guti está casado, es padre de familia y, por ejemplo, hoy en la tarde, antes de grabar este podcast, la gran labor que tuvo Guti fue cuidar a su bebé Inés, porque tu esposa pues trabaja y hoy tenía que ir a trabajar por la tarde. Así es. Entonces, mientras tu esposa trabaja, vos estás cuidando a Inés, pero el amor a tu esposa, el amor a tu hija, hace que no te sea una carga el estar allí en casa cuidando de Inés. Así es. ¿Verdad? Es tan diferente. Ahora, si no amaras a tu esposa, no amaras a tu bebé, entonces realmente esto sería gravoso. Así como, qué terrible estar haciendo esto. Y no significa que nunca tengas un momento donde digas, realmente esto es un poco cansado. Claro. Pero el hecho del amor que hay te reanima para seguirlo haciendo. Es correcto. Y una buena ilustración la que acabas de hacer, ¿no? Y pasa lo mismo con Dios. El obedecer a Dios no se convierte en esa carga. Sin dejar de reconocer que muchas veces es difícil. Es que eso no podemos hacernos de la vista gorda y decir, no, siempre es fácil obedecer a Dios. No siempre es fácil, no siempre. Más cuando implica morir a mí mismo, morir a lo que quiero, a lo que deseo y todo. Pero si por obedecer a Dios tengo que morir a mí mismo, lo voy a hacer. No estamos diciendo es fácil. No estamos diciendo no nos cansa a veces. Hay que decirlo. O sea, el que te diga, no, yo siempre obedezco a Dios de buena gana y de todo el rollo, qué mentiroso. La luz no está en él, dice Juan. Cabal. No, pero el amor a Dios nos debe mover a obedecerle. O sea, en eso se traduce. Y otra vez lo que dice Juan acá y en el Evangelio también, en su Evangelio. En esto, si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos. Es la forma en que está pidiendo. Usted me quiere demostrar que me aman, va, obézcame. Sí. ¿Qué 5 lenguajes del amor? Ahí hay uno solo. Guarden mis mandamientos. Así es. Punto. Esa es la mejor manera. Y no estamos hablando de manera legalista. Estamos hablando de obedecer a Dios por ese amor que tenemos por Él. Por ese que si te das cuenta, surge de la relación. Por eso me gustó mucho la ilustración que hacías. Surge de la relación. Claro. Lo obedezco porque lo amo. ¿Y por qué lo amo? Porque tengo una relación con Él. ¿Y cómo se va a ver esta relación? Va a tener bifurcaciones o extensiones, si se quiere, mejor dicho, hacia mis hermanos. Y luego, en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9, está un versículo que los que tenemos años en el Evangelio nos lo sabemos de memoria. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Un verdadero convertido está pronto, así es, pronto a confesar su pecado y a arrepentirse. Esto es muy, muy importante.
una muestra, una evidencia de alguien que realmente ha tenido un encuentro con Cristo es alguien que sabe que ha pecado, sabe que ha fallado y va delante de Dios, número uno, a confesarlo. ¿Qué es confesar un pecado? Miren, pues, confesar un pecado es llegar delante de Dios, sabiendo que Él es un Dios omnipresente y omnisciente. O sea, Él está con nosotros las 24 horas, los 7 días de la semana. Delante de sus ojos no se puede esconder nada. Y aún en las tinieblas son como la luz del mediodía delante de Él. Entonces, cuando yo voy a confesar, es como, es sabiendo que Él ya sabe. Y entonces uno llega y le dice, Señor, yo sé que tú ya sabes lo que hice. Y vengo a reconocer que lo hice. O sea, eso es confesar. Eso es decir, lo hice. Yo pequé contra ti. Y pecar contra ti es algo serio. Pero luego habla de una palabra y es la que quiero dejar que, por favor, metase el gol. Y es la palabra arrepentimiento. Porque muchas veces llegamos delante de Dios de diente a labio y le decimos a Él, sí, yo pequé, yo me equivoqué, pero cero arrepentimiento. Sí. Arrepentimiento es el cambio de dirección, cambio de rumbo. Y lo habíamos mencionado en algunos de los episodios anteriores. Iba corriendo en la dirección totalmente opuesta a Dios y ahora cambio y empiezo a correr hacia Dios. Me alejo del pecado y corro hacia Dios. Y esto es bien interesante porque el arrepentimiento va a implicar ese cambio, primero de corazón, obviamente, y después de conducta. No buscamos al revés. No buscamos cambiar la conducta para ver si ahí por casualidad se nos cambia el corazón. Es al revés, se cambia el corazón a través de buscar el perdón de Dios y entonces eso va a producir que se cambien las conductas. Y es bien interesante, dentro del contexto que está hablando Juan, no nada más se trata de confesar los pecados a Dios. Esto también tiene que ver con confesar de los pecados unos a los otros. Y eso lo obviamos muchas veces. Esta idea de confesar los pecados a Dios es muy abstracta realmente, porque Dios lo sabe todo. Claro. ¿Verdad? Me recuerdo una vez un muy buen amigo y pastor, Justin se llama él, me dijo, había yo tenido un problema con alguien de la iglesia en donde congregaba yo en esa época y me dice, mira, ya pasaron como 2 años, vamos, ya arreglaste las cosas con tal persona. Y yo no quería, brother. Entonces, cuando me confrontó con esto, tuve que buscar arrepentimiento, tuve que buscar perdón, no solo de Dios, sino de esta persona, y arreglar las cosas. A eso se refiere confesar pecados y arrepentirse. Tiene que verse en el mundo real, porque tenemos interacciones reales entre hermanos. No lo podemos dejar en el aspecto nada más de confesar mis pecados a Dios, sí, pero, o sea, sí, Dios te perdona. El asunto de confesar pecados y arrepentirse va a tener que buscar muchas veces el enmendar cosas, si es posible, a la persona a la que ofendí. O incluso más aún, si a mí me ofendieron, yo buscar y dar el primer paso. Mano, pero ¿cómo va a ser que vaya yo a buscar a la persona que me ofendió si el ofendido fui yo? Ajá, ¿y qué hubiera pasado si Jesús hubiera hecho lo mismo? El ofendido era él. ¿Por qué tenía que él venir a buscarnos a nosotros si el ofendido era él? Entonces, no hay excusa para el cristiano para decir yo no confieso mi pecado y mucho menos me arrepiento. ¿Vos? Digamos que en una circunstancia como esta que acabas de mencionar y no de ninguna manera ni yo lo hago y espero que no haya dado esa impresión en alguno de nuestros episodios, ni Guti lo hace, de ponernos como ejemplo de la perfección y la santidad. Pero digamos, tomemos el ejemplo que nos acaba de contar Guti y de este pastor amigo que le habló y lo confrontó. Creo que, por ejemplo, una actitud de un simpatizante hubiera sido que Guti le hubiera dicho, bueno, ¿y vos por qué te estás metiendo en mi vida? Esto es mi vida. Claro. Y yo sé lo que estoy haciendo y yo fui el ofendido. Sí. O humildemente tomar el consejo y decir, ok, está bien, voy a trabajar en ello. Voy a tomar la decisión
correcta. O sea, alguien que está desconectado de esto se va a ofender, se va a molestar y va a se va a ir de exigir, la iglesia. y va a exigir su derecho de privacidad. ¿Por qué se meten en mi vida? Aquí no te metas, claro. Exacto. Claro. Entonces, humildad, ¿verdad? Un verdadero creyente está pronto a confesar su pecado y arrepentirse. Así es. Y ya Guti nos recordó, no solo delante de Dios, sino también delante de nuestros hermanos. Ujú. O sea, uno puede llegar con su hermano en la fe, yo puedo llegar con Guti y decirle, vamos a tener una plática después de nuestro episodio de hoy, pero llegar y decirle, mira, Guti, fíjate que te quiero pedir que me ayudes a orar por algo Tal cosa, que estoy pasando, Sí. y poder abrir Sí. el corazón Eso, con alguien. eso es un medio de gracia riquísimo que Dios le dejó a los creyentes, brother. Aún en que sea yo confrontado con mi pecado o lo que fuera, es el Espíritu Santo moviéndose en medio de la comunidad y utilizando a mi hermano para decirme, bueno, mira, ya te estaba haciendo señales y te has estado haciendo loco, ahora te voy a mandar a alguien que te diga, mano, mira qué pasó con tal cosa, ¿va? Sí. De ahí anotemos afe, pues. Sí. Vamos, porque siempre el Espíritu Santo te está rearguyendo y a veces uno es como Jonás, vamos, que se hace loco y toda la onda. Pero qué bueno que hay comunidad y que en esa comunidad podamos ser vulnerables. Así es. Y podamos confesar nuestros pecados los unos a los otros. Y arrepentirnos. Aquí hay dos palabras, dos características, dos atributos de Dios. Nuestro Dios es un Dios de gracia, pero también nuestro Dios es un Dios santo. Entonces, por supuesto que valoramos la gracia de Dios, ese regalo de poder acercarnos a Él y pedirle perdón cuando pecamos y sabemos que Él nos perdona. Esto es gracia. Pero a la vez sabemos que Dios es un Dios santo y por eso deberíamos de ver nuestro pecado, nuestros deseos, deberíamos de verlos como algo que merece ser transformado por Dios y que merece literalmente, o sea, esa inclinación a pecar merece nuestro desprecio en el sentido de, o sea, sé que a Dios le ofende esto que hago. Así que, aunque sé que tengo la gracia por este lado y Él me perdona, también yo siento un desprecio por esta inclinación hacia el mal en mí. Sí, un desprecio por el pecado, un desprecio por el mal. Y ahora, sin querer caer en la caricaturización, ¿verdad? Pero no estamos hablando aquí de ciertas órdenes que por ahí se autoflagelan y toda la onda. No estamos hablando de eso, ¿verdad? Sino que realmente ver el pecado que hay en nosotros con los ojos que Dios los mira, recordando la gracia. Recordando la gracia. Nos llevaría a autoflagelarnos si le quitamos la gracia a la ecuación. Pero porque hay gracia podemos ver el pecado, despreciar el pecado porque Dios odia el pecado y al pecador que no se arrepiente. Ajá, que ya lo hemos dicho ya aquí lo en dijimos este podcast. también en una ocasión anterior. Pero no pasar por alto que hay gracia. Y entender eso nos va a llevar a extender gracia. Aún en momentos difíciles o en situaciones difíciles. No quiero decir, mire, o sea, situaciones delicadísimas, así como cuestiones de, es que mire, abusaron de mi hijo o de mi hija o lo que fuera. No lo vamos a minimizar tampoco, pues. Sí, mire, pero usted tiene que extender gracia. O sea, no estoy hablando de ese tipo de cuestiones. Cada cuestión se evalúa en particular. Claro. Pero en términos generales, el poder entender que Dios ha dispensado gracia y que a la luz de esa gracia nuestro pecado debe ser despreciado por nosotros, nos ayuda a comprender de una manera integral de qué se trata esto de la vida cristiana y de qué se trata realmente esto de ser convertido. Totalmente de acuerdo. Así que aquí hemos mostrado estas características que Primera de Juan en el capítulo 1, en el capítulo 5 nos muestran, que son características que nos ayudan a reconocer a un verdadero creyente, a un verdadero convertido al evangelio. Vamos entonces a la conclusión de estos 4 episodios donde hemos hablado de la conversión. En el futuro vamos a retomar este tema, pero creo que este es un buen momento para hacer un cierre temporal y parcial de este tema. Convertirse en creyente significa llevar una vida de arrepentimiento. Jesús lo describió como tomar nuestra cruz y seguirlo. La conversión comienza en un momento determinado, pero continúa durante toda una vida de servicio
y amor a Dios. Y el famosísimo pastor y teólogo Dietrich Bonhoeffer lo explicó correctamente cuando dijo: cuando Cristo llama a un hombre, le ordena que venga y muera. Y con este pensamiento y con esta idea cerramos nuestro episodio de hoy. Guti, palabras finales. Saludos a mi señora madre que sigue pendiente del podcast y a un amigo pastor que se llama Dieter López, que también reportó que está pendiente y lo está compartiendo. Gracias a todos los que se han unido a este podcast. Ya pasamos de los 160 suscriptores de este canal y les invitamos a que lo compartan en sus redes sociales y con sus amigos. Queremos agradecer a Open Marketing el que nos dé el privilegio de estar con nosotros grabando o que nos dé el privilegio a nosotros de grabar este podcast en sus instalaciones. Hoy conocemos el dedo pulgar de José que está en los controles. Yeah. Aquí viene, ya van a ver ustedes ahí, el dedo pulgar. Muy bien, gracias José en los controles. Él hizo posible que este podcast se viera de la mejor manera y se escuchara de la mejor manera. Gracias José, gracias Open Marketing, gracias a los que se han suscrito al canal y que lo están compartiendo con sus amigos. Gracias Guti por otro nuevo episodio acá. Abuela, gracias. La próxima semana, primero Dios, tendremos a un invitado y hablaremos de un nuevo tema que estamos seguros va a ayudarte a reflexionar acerca de la fe que has decidido creer. Excelente. Nos vemos en el próximo episodio.